Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy cumplo con un pedido y vamos a hablar al respecto de la falta de empatía adentro de los miembros, ¿no?, de una familia. ¿Qué es la empatía? La empatía es la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, la posibilidad de entender lo que le está pasando, porque no todos, ¿no? O sea, esto lo planteo muchas veces, no todos vamos a poder experimentar lo que experimenta el otro tal cual lo experimenta el otro y cómo lo vivenció en ese momento y cómo lo está pasando, pero lo que sí podemos hacer es avalar la experiencia emocional del otro, ¿no? Aceptarla, ¿no? Vieron que muchas veces en diferentes situaciones por ahí se invalida al otro en cuanto a lo emocional, ¿no? Con los niños pasa mucho esto de, bueno, no llores, eso es una pavada, si se caen, no, levántate que no pasó nada, digo, todo eso genera una experiencia de invalidación. Y también la empatía tiene que ver con esto, ¿no? Con no poder asumir, no poder entender, no poder eh, avalar que el otro lo esté pasando mal, que el otro esté pasando por alguna situación, que esté experimentando ciertas emociones, y entonces nos ponemos en ese lugar como a juzgar que el otro no puede estar sintiendo eso, no comprendemos por qué la está pasando mal, o no comprendemos por qué le duele tal o cual cosa, por qué siente tristeza. Y eso lo que hace es alejarnos también, ¿no?, de los otros. Digo, y que los otros también se sientan juzgados, se sientan presionados por que no podamos, pero no desde lo racional. Quiero que entiendan que cuando hablamos de no poder entender, no hablamos solamente desde lo racional. Cada uno de nosotros tiene ciertas vivencias, ciertas experiencias en su vida y ciertos esquemas mentales que hacen que veamos la realidad de determinada manera. Y por ahí para nuestra manera de ver lo que al otro le duele, para nosotros puede ser algo tonto, puede ser algo insignificante, puede ser algo que no entendemos por qué el otro hace tal escándalo, se pone mal por eso que le está pasando. Pero otra cosa distinta es juzgarla esta experiencia como insignificante, como tonta, ¿no? Y expresárselo al otro y no poder comprometernos con que el otro la esté pasando mal. Hay una falta ahí de entendimiento del mundo emocional del otro, como les decía, ¿no? Es, bueno, no me entra en la cabeza que el otro le esté pasando mal por esto. Dentro de las familias esto es complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos cuestionados o nos sentimos no aceptados por aquellas personas que, si uno lo piensa, ¿no?, son nuestros primeros afectos, son nuestro lugar en donde muchas veces recurrimos a buscar contención, les contamos las cosas más importantes que nos pasan y esperamos que haya otro tipo de reacción que no existe porque el otro por ahí no tiene este grado de empatía, como les decía, y entonces nos vamos frustrados de esas situaciones, ¿no? Nos encontramos frustrados ante la invalidación constante del otro, ante la no comprensión, ante la no aceptación de nuestro mundo emocional. Y cuando se da, como les decía, en los miembros de la familia, en aquellas personas, ¿no?, en las que pensamos que son las que más tendrían que comprendernos o más tendrían que contenernos o tendrían que estar ahí para nosotros de una manera más incondicional, imagínense la cantidad de aprendizajes que esto genera para el afuera, ¿no? Porque si nosotros no nos sentimos aceptados, avalados, contenidos, comprendidos en nuestra familia, esto genera mucha inseguridad para el afuera, cuando me voy a relacionar con un otro. Digo, si no lo tengo desde mi familia, ¿por qué alguien que no me conoce, por qué alguien externo va a poder contenerme, comprenderme, darme una mano? ¿Por qué voy a confiar en un otro si aquellos en los que por ahí confiaba más ciegamente o confiaba porque son los que siempre estuvieron conmigo, hoy siento que no están o no llegan a aceptarme? Entonces es muy difícil poder salir a una afuera y sentirnos contenidos desde este lugar. Piensen en la cantidad, o sea, en que esas figuras son nuestras figuras de apego, aquellos que quizás debieron estar ahí para cuidarnos desde pequeños, para
ayudarnos a entendernos y para enseñarnos también lo que es la empatía. Muchas personas aprenden de grandes a lo que se refiere a ser empático. Hoy hablaba justamente, ¿no?, entre esta diferencia en ser empático o no ser empático y ser egoísta. El egoísta tiene también, ¿no?, el egoísmo, perdón, tiene también su cara más positiva. ¿En cuanto a qué? Cuando hablamos de un egoísmo en cuanto a empezar a ocuparnos de nosotros, empezar a cuidarnos, ¿no? En este cuidado quizás no está normalmente bajada desde esta palabra del egoísmo, pero digo, el pensar en nosotros, en priorizarnos, en tratar de entendernos, de estar lo mejor posible, en cuidar nuestra salud mental, si lo queremos ver como egoísmo, es la parte sana del egoísmo, ¿no?, del ocuparnos de nosotros. Otra cosa es cuando ese ocuparnos de nosotros arrasa con la realidad de un otro o invade el terreno del otro y no nos preocupa más nada, no podemos generar un nosotros porque estamos completamente centrados en nosotros, ¿no? No podemos generar algo con otra persona. Y ahí es en donde el egoísmo tendría este problema. Y la falta de empatía también tiene que ver, ¿no?, con esto del ser egoístas, con esto de no poder entender que el otro tenga otra realidad, que tenga otro mundo y que sufra cosas que para nosotros quizás no son importantes. Pero les debe haber pasado alguna vez, ¿no? O sea, seguramente les debe haber pasado que por ahí alguien tiene un planteo que para ustedes es por ahí fácil de resolver o de ver cómo el otro se está metiendo, ¿no?, en una camisa de 11 varas, como se dice, ¿no? Y se está metiendo como cada vez más adentro, se está enquistando en una situación en la cual ustedes ven la salida muy fácilmente o pueden ver que quizás no es algo tan tremendo o que lo pueden evaluar desde otro lugar, pero eso tiene que ver con nuestra experiencia, con las cosas que vivenciamos y con que quizás eso para nosotros no sea algo importante, pero hay otras cosas que para el otro quizás serían muy sencillas de resolver, pero para nosotros son problemas enormes, ¿no? Y la empatía tiene que ver con esto, con poder entender que para el otro hay algo que le resulta completamente complejo de resolver, que le resulta triste, que le resulta agobiante y que quizás para nosotros no lo sea. Pero ya el poder aceptar esta experiencia, poder aceptar al otro con su experiencia, ¿no? Piensen en la convivencia, en las situaciones en las cuales se dan roces muchas veces por cosas cotidianas, digo, y muchas veces tienen que ver con esto, ¿no? Personas que por ahí son muy ordenadas y otras no, personas que por ahí necesitan que las cosas estén hechas de determinada manera para poder tener su paz mental, ¿no? O sea, poder ver las cosas visualmente organizadas, acomodadas, o que a determinados horarios tengamos que hacer tales cosas, o que las cosas se hagan de determinada manera, y para la otra persona quizás no lo sea, quizás sea una persona más desorganizada, más desprolija, o no lo vivencie como algo, ¿no? O sea, hay personas que son muy rígidas en algunas cosas o muy estrictas en cuanto a los horarios y para otra persona da lo mismo, ¿no? O sea, da lo mismo que no sea la cena todos los días a tal hora, que no sea que el té se tome de determinada manera, que, no sé, la basura se saque también a tal hora, de tal forma, o que esto se ponga para un lado, se ponga para el otro. Pero si yo sé que eso va a generar un conflicto, si yo sé que eso al otro le genera una ansiedad enorme, si yo sé que al otro eso le está haciendo daño, el ser empático tiene que ver con poder entender esa experiencia y poder ponerme en el lugar del otro y entender que la está pasando mal y que algo que para mí es por ahí, algo que me da lo mismo, digo, ¿no? O sea, algo que puedo llegar a modificar y que me puedo comprometer en cambiarlo, para el otro le genera mucho malestar y mucho daño. Cuando se da dentro de las familias, digo, cuando notamos que no hay empatía y cuando ya lo charlamos y tratamos de que el otro pueda darle una vuelta de tuerca, que pueda hacer algo con eso y no notamos ningún tipo de cambio, es momento en el cual tenemos que asumir, aceptar que el otro es completamente distinto y quizás no sea una persona empática porque su experiencia lo llevó a esto, porque la vida lo llevó por otro lado,
Y si lo dijimos 1, 2 veces, 3 veces y esto no sucede y el cambio no pasa, es momento en el cual tenemos que hacer un trabajo de aceptación de cuál es la situación, porque nosotros podemos querer cambiar al otro 1 y 1000 veces, pero si no es una necesidad del otro, si para el otro no es importante, si el otro no puede avalar nuestra experiencia emocional, es necesario que aceptemos cuál es la situación, cuál es la realidad y en base a eso decidamos qué es lo que queremos hacer. Si quizás no vamos a contar con esa persona para seguir yéndole a contar proyectos, para seguir yéndole a contar lo que nos pasa, esperando que una de esas veces nos responda de otra manera, esperando que una de esas veces sea empático, porque lo único que hacemos es seguir sufriendo ese choque con esa realidad que no pasa. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado y les mando un saludo. Buena semana para todos.